auxinas son un grupo de fitohormonas que actúan como reguladores de crecimiento vegetal. Esencialmente provocan lo que es la elongación de las células y se sintetizan en las regiones meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan desde allí hacia otras zonas de la planta, principalmente hacia la base. Este movimiento se realiza a través del parenquima que rodea a las haces vasculares y la síntesis de auxinas se ha identificado en diversos organismos como plantas superiores, hongos, bacterias y algas, y casi siempre está relacionada con etapas de intenso crecimiento. La dominancia apical se refiere a la tendencia de las plantas a mostrar un mayor crecimiento en la punta del ápice de cada rama principal o bien en la punta del tallo principal, mientras que en las ramas secundarias muestran nulo o muy escaso crecimiento, entendiéndose así que hay un dominio en la capacidad para crecer por sobre las ramas laterales. Esta práctica tuvo como objetivo determinar el efecto de las auxinas a distintas concentraciones sobre el desarrollo radicular, además determinar los efectos de la dominancia apical sobre el crecimiento de las yemas laterales de las plantas de frijol Phaseolus vulgaris. Para la obtención de auxinas se utilizó semillas de lenteja que fueron colocadas en un recipiente plástico y se le añadió 200 mililitros de agua. Posteriormente se lo cubrió con un manto negro y se dejó 24 horas. Después de 24 horas se procede a retirar el agua del recipiente y nuevamente se deja en reposo la semilla de lenteja por 24 horas. Cuarenta y ocho horas después se observan brotes en la semilla de lenteja. Posteriormente la semilla de lenteja se colocó en la licuadora más el agua que extraído anteriormente y se procedió a realizar el licuado. Una vez licuado, se procedió a colar el extracto obtenido. Una vez obtenido el extracto, se procedió a preparar distintas concentraciones. Para el primer vaso solamente se utilizó 10 mililitros de agua, representando el 0% de concentración. Para el siguiente vaso se utilizó 9 mililitros de agua más 1 mililitro de la concentración, representando el 1% de concentración. Para el tercer vaso se utilizó 8 mililitros de agua más 2 mililitros del extracto, representando el 2% de concentración. Para el cuarto vaso se utilizó 7 mililitros de agua más 3 mililitros del extracto, representando el 3% de la concentración. Para el quinto vaso se utilizó 6 mililitros de agua más 4 mililitros del extracto, representando el 4% de la concentración. Luego se colocó 10 semillas de frijol rojo en 6 recipientes respectivamente. En cada uno de los recipientes se les rotuló y posteriormente se le colocó el extracto obtenido. Luego en una bandeja se colocó cada una de estas concentraciones y se los cubrió con un manto negro. Luego de 96 horas se observó brotes de las semillas en cada una de las concentraciones y se procedió a evaluar el crecimiento radicular en cada una de las concentraciones.
Para la segunda parte del experimento, en el efecto de las auxinas de la dominancia apical, se procedió a sembrar 2 semillas de Frejol caupi en 3 recipientes respectivamente. Posteriormente, se dejó que las semillas se desarrollaran por un lapso de 15 días. Una vez obtenidas las plantas después de 15 días de germinación, se procede a realizar los respectivos cortes del ápice. En el primer tratamiento no se realizó ningún corte, de manera que este tratamiento permaneció como testigo. Para el segundo tratamiento se realizó el corte en el ápice de la planta, de manera que el corte del ápice quedó reducido cerca de la yema axilar. Para el tercer tratamiento se realizó el corte en el ápice de la misma manera. Y se le añadió una pequeña parte de auxinas obtenidas a partir del extracto de la lenteja. Siete días después de haber hecho el corte, se procedió a evaluar el crecimiento del tallo en cada uno de los tratamientos. Cuadro 1. Efecto de las diferentes concentraciones de auxinas sobre la germinación y desarrollo radicular en semillas de frijol. Aquí se puede observar la longitud radicular en centímetros de cada una de las semillas. La longitud varió entre las concentraciones, ya que se realizaron concentraciones de 0 a 4%, siendo la concentración del 1% de auxinas la que mayor longitud radicular obtuvo, siendo esta de 5.34 centímetros. Seguida la concentración donde no se aplicó auxinas, es decir al 0%, se obtuvo una longitud de 4.38 centímetros. Luego la concentración de 2% de auxinas obtuvo una longitud de 4.31 centímetros. En la concentración del 4% de auxinas se evidenció una longitud de 3.38 centímetros. La concentración del 3% de auxinas obtuvo una longitud de 2.89 centímetros. Por último, el 100% de auxinas, es decir, el extracto puro, obtuvo una longitud radicular de 2.51 centímetros. Cabe mencionar que la longitud se obtuvo de un promedio entre las semillas germinadas por cada concentración. Aquí podemos observar de manera más clara lo descrito anteriormente en el cuadro 1. La concentración del 1% obtuvo el mayor crecimiento radicular, seguido del 0% y 2% respectivamente. Luego tenemos la concentración del 4% y las que obtuvieron una menor longitud fueron las concentraciones del 3% y del extracto puro, respectivamente. Aquí tenemos el gráfico 2, el efecto de las diferentes concentraciones de auxinas sobre la germinación en semillas de frijol. En cuanto al porcentaje de germinación, en la concentración del 0% se evidenció un porcentaje de germinación del 100%, es decir que germinaron todas las semillas que se pusieron. En cuanto a las concentraciones del 1% y 2%, se evidenció un porcentaje del 90 y 70% respectivamente. En la concentración de 3% de auxinas y la concentración pura de auxinas, se evidenció un porcentaje similar o igual, siendo este del 80%. Por último, el menor porcentaje de germinación se evidenció en la concentración del 4% de auxinas, siendo esta del 50%. Por último tenemos el cuadro 2, el cual muestra el efecto de las auxinas sobre el crecimiento de la yema apical y axilar en plantas de frijol. Como se observa en el cuadro, en el tratamiento testigo se evidenció un incremento en la longitud del tallo principal, siendo este de 32 centímetros, y por ser testigos pues no se evidenció presencia de yemas axilares. En el tratamiento donde se cortó el ápice, se evidenció un incremento del tallo principal de 0.50 centímetros y en yemas axilares 0.60 centímetros, teniendo un total de 5 yemas axilares. Por último, en el tratamiento de corte de ápice más auxinas,
Se evidenció un incremento de 1.25 en la longitud del tallo principal y en yemas axilares 0.40 centímetros, con un número total de yemas de 2. Cabe recalcar que la longitud de las yemas axilares se las obtuvo de un promedio. Discusión. Como se observan resultados en el cuadro 1, las fitohormonas ejercen su función en bajas concentraciones, como es el caso de la disolución al 1%, donde obtuvimos una media de 5.34, ya que al aplicar concentraciones altas no se obtendrían los resultados esperados, como al haber utilizado la concentración al 100%, donde se obtuvo la media más baja, que fue de 2.51. Según los postulados de Muñoz en el 2016, el cual es un libro que nos habla sobre la fisiología vegetal y todos los puntos tomados en la ingeniería, nos dice que, como se conoce, que las auxinas son fitohormonas que influyen en la división, crecimiento y diferenciación celular de la planta. Principalmente las auxinas están relacionadas en el crecimiento de los tallos y coleóptilos, mientras que por otra parte también inhiben el crecimiento de la raíz primaria y promueven el crecimiento de la raíz secundaria. En la segunda etapa del ensayo, en el cuadro 2, se puede observar el efecto de las auxinas sobre el crecimiento de la yema apical y axilar. Esto se lo realizó en plantas de frijol, Phaseolus vulgaris, en donde el tratamiento testigo no se realizó ningún corte y se pudo observar un crecimiento longitudinal bastante notorio, con un valor de 32 centímetros, mientras que al haber realizado un corte en la parte del meristema apical, el crecimiento en forma longitudinal fue casi nulo, con un valor de 0,4 centímetros. Según Thais y Seiger en el año 2006, nos menciona que al no aplicar auxinas, el crecimiento de las mismas se prolonga en forma basipetal, haciendo que de esta manera se reprime el crecimiento en las yemas laterales y se estimule el crecimiento de lo que es el meristema apical, como es el caso del primer tratamiento. En el segundo tratamiento, el cual se le cortó el meristema apical, lo que pasó fue que se eliminó la producción de auxinas y de esta manera las yemas axilares quedaron desinhibidas, permitiendo el crecimiento de las yemas laterales de una manera más rápida, y el meristema apical se vio en cambio totalmente inhibida. Mientras que en el tercer tratamiento, donde se cortó el meristema apical, y a diferencia del segundo tratamiento, aquí se aplicó auxinas. En este se puede observar un crecimiento tanto apical como lateral, considerando que en la parte apical tuvo un menor desarrollo a comparación del que no se aplicó auxinas. Esta explicación va totalmente de la mano con la aplicación de auxinas, ya que estas controlaron tanto lo que es el desarrollo apical y promovieron el desarrollo apical con mayor vigor que en el segundo tratamiento. Entonces, como dato final, las auxinas son hormonas de las plantas que controlan su crecimiento y desarrollo. Es decir, determinan tanto su tamaño y diferenciación. Entre otras funciones, también favorece a lo que es la división celular, la iniciación de la raíz, el crecimiento y desarrollo vegetal. Conclusiones. Se comprobó que las bajas concentraciones de las auxinas estimulan de manera considerable el crecimiento radicular de las semillas del frijol caupi. También se observó que, al agregar altas concentraciones de las auxinas, estas inhiben en el crecimiento de la radícula de la semilla del frijol caupi. También se observó que las auxinas que se sintetizan en el meristema apical mantienen el crecimiento del tallo, pero inhiben el crecimiento de las yemas laterales. Recomendaciones. Realizar una prueba de germinación con las semillas para así obtener un buen resultado en el desarrollo de las plantas, es decir, realizar una prueba de viabilidad de las semillas. Para obtener mejores resultados, es aconsejable aplicar la dosis adecuada de auxinas en cada una de las plantas.